¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Les doy gracias a Dios por este nuevo día. Dice, día 18 del libro. Gracias, Señor, por cada uno de estos días y por cada una de estas enseñanzas. Dice, viviendo la vida juntos. Colosenses 3:15. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, dice el Salmo 133:1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dios nos manda, el Señor Jesucristo nos manda a vivir en armonía. A vivir en armonía. El significado de la vida es compartir. Hablábamos los otros días de que no hay que estar en aislamiento, que hay que salir, que hay que hablar con los demás, que hay que visitarlos, ¿no? Y ahora el Señor nos dice que el significado de la vida es compartir. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. En la Biblia esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo, la palabra ha perdido mucho de su significado bíblico. Tener comunión se usa para referirse a la conversación espontánea, la socialización, las comidas y la diversión. La pregunta, ¿dónde tienes comunión? Significa ¿a qué iglesia asistes? Afirmar, quédate después del servicio para un momento de comunión quiere decir, tendremos un refrigerio. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales. Es experimentar la vida juntos. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y socializarse con los que sufren y todos los demás mandamientos que el Nuevo Testamento nos manda a hacer unos a otros. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño, mejor. Con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. O sea, el Señor nos está enseñando acá que cuando nosotros hablamos de comunión, nuestro círculo tiene que ser pequeño. Dice que con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. O sea, el Señor nos enseña hoy que cuanto más pequeño sea nuestro círculo, cuanto más pequeño sea la comunión que tenemos, es mejor, dice el Señor. Yo lo tomaría como dejando de lado lo que es las amistades y todo, porque el Señor nos manda a tener comunión unos con otros, sí, pero mucho más con nuestros hermanos, con los creyentes. No hace falta que usted se hable con toda la iglesia, se lleve bien con todas las personas que asisten a la iglesia. El Señor hoy nos enseña que cuanto más pequeña sea el círculo relacionado a lo que es la comunión, es mejor. Dice, cuando los grupos son superiores a 10 personas, algunas dejarán de participar. Por lo general, la más callada. Y otras ejercerán dominio. Jesús ministró en el contexto de pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido a más, pero sabía que 12 es prácticamente el tamaño máximo posible para permitir la participación de todos. Jesús tranquilamente podría haber elegido millones de discípulos, pero solamente eligió 12. ¿Por qué? Porque así, en ese círculo pequeño participan todos y el tamaño pequeño era, o sea, es mejor tener a pocos, enseñar bien, hacer participar a todos, o sea, que todos pongan en práctica lo que vos le estás enseñando, a tener multitud. Y que vos enseñes y ninguno preste atención. Y que no puedas, porque no vas a poder estar encima de todos. ¿Se entiende? Lo mismo a las amistades.
Tené poco, porque si tenés muchas amistades, no te va a dar el tiempo para... Y aparte que Dios manda a que... Para que... ¿Cómo le puedo explicar? A ver, dice, pudo haber elegido más, hablando de los discípulos. Pero sabía que 12 es prácticamente el tamaño máximo. O sea, eran muchos ya de por sí, 12. Pero igualmente era posible permitir la participación de todos. O sea, 12 era lo máximo. O sea, llegó al límite, como quien dice. Pero igualmente 12 podían... era posible que participen todos. Tómelo para usted eso también. Nosotros a veces queremos tener un montón de amigos y que esto y que lo otro. Yo oré un montón de veces al Señor pidiéndole amistades sinceras, porque yo conozco mucha gente, pero no los considero mis amigos ni mis amigas. Y yo oraba y le pedía a Dios que quería una amiga, que esto, que lo otro. Y porque, o sea, yo tengo mi amiga Karen, con la que yo hablo de todo con ella. Pero ella no me viene a visitar casi nunca, porque no puede, o porque esto, porque lo otro. Y yo a veces oraba y le pedía al Señor que yo quería una amiga que esté conmigo. Y Dios no me la dio. O sea, ¿cómo es que se dice? Conformate con Karen. Por más que no la veas nunca, conformate con Karen. O sea, yo tengo una comunión con ella, nosotros nos vemos, aunque sea una vez a la semana, pero nos vemos. Y con eso alcanza. O sea, una amiga y eso alcanza. Y Dios les está queriendo decir eso también a ustedes. Cuanto más pequeño, mejor. No hace falta tener millones de amigos. Dice, para que aparte pueda vivir... el título de hoy es Viviendo la vida juntos. Si usted tiene 100 amigos, ¿cómo va a hacer para saciar su tiempo con todos ellos? Para saciar las necesidades de uno, de los otros, los consejos, las ayudas, el estar presente. ¿Cómo va a ser si tiene muchos amigos? Dice, el cuerpo de Cristo, como el tuyo, es en realidad una colección de varias células pequeñas. Volviendo a lo de el tamaño, hablamos ayer de que uno es un conejo saltando de una iglesia a otra. Y esto también es como que usted va buscando mucho por todos lados y eso no hace que usted participe en las cosas de Dios. Porque como hablábamos, está todo conectado. El sábado, porque hoy es lunes, yo los domingos no grabo. El sábado el Señor nos enseñaba que uno va saltando de una iglesia a otra porque busca saciar sus necesidades. Y si vos vas saltando de una iglesia a otra, recibís mucho, de muchos lados, muchas enseñanzas distintas y no participás en ninguna, o sea, no pones en práctica ninguna. Y el Señor no quiere eso. No quiere eso. O lo mismo que si usted se queja que en su iglesia hacen pocas reuniones, es mejor recibir poco, tener poco, para ponerlo en práctica, como decía el Señor, participaban todos para que usted participe de las enseñanzas que está dando el pastor, a tener reuniones todos los días y que usted no tenga tiempo a poner en práctica lo que ya enseñó el pastor. Porque al otro día va a tener otra enseñanza y otra y se va a olvidar de la vieja. ¿Se entiende? Es como que yo lo estoy dando vuelta a esto, porque no dice eso. Habla de lo que es el grupo en comunión. Pero hablando de lo que nos enseñaba el Señor de la iglesia, usted va a ir a distintas iglesias, va a recibir distintas enseñanzas, o sea, es mucha información para su mente, y usted no va a poder poner nada en práctica porque la reunión de hoy lo va a hacer olvidar lo de ayer. La reunión de mañana le va a hacer olvidar lo de hoy, y así. Más vale es aprender poco, tener poco y hacer participar, agradecer lo poco que tenés, aprender lo poco que te están enseñando, poner en práctica, mantener comunión con la poca gente que te rodea, enseñarle a la poca gente que te rodea, visitar a la poca gente que te rodea.
O sea, nosotros siempre nos estamos quejando. La vida del cuerpo de Cristo como el tuyo está en las células. Debido a esto, todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un pequeño grupo dentro de cada iglesia, ya sea uno de reflexión en los hogares, una clase de escuela dominical o un grupo de estudio bíblico. La verdadera comunidad se gesta en estos lugares, no en las reuniones masivas. Piensa en la iglesia como en un barco. Los pequeños grupos son los botes salvavidas. Los pequeños grupos son los botes salvavidas. O sea, el barco de Titanic, que se hundió. ¿En qué se salvó la gente que se salvó? En los botes pequeños. O sea, el barco era enorme, gigantesco. Dice, Dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes. No sé si hablar de esto, pero bueno, lo voy a decir. En base a la iglesia, está hablando, piensa en la iglesia como en un barco, Los pequeños grupos son los botes de salvavidas. O sea, por más que su iglesia sea chiquita, por más que en su iglesia no haya reuniones todos los días, acá nos enseña que la iglesia es como, o sea, que los pequeños grupos son los botes salvavidas. O sea, por más pequeña que sea su iglesia, Dios lo va a usar para que usted salve a alguien. Después dice, Dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes. Si su iglesia es pequeña, tome esta promesa. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No hace falta multitud, nos dice el Señor hoy. Cuanto más pequeño mejor, nos dice el Señor hoy. 2 o 3, no se hace falta más. 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Capaz que es una multitud y el Espíritu Santo no se mueve. No se siente la presencia de Dios en esa iglesia, porque no es por la multitud. Dios manda a que cuanto más pequeño sea, mejor. Más pequeño es, mejor, nos dice el Señor. Por desgracia, pertenecer a un pequeño grupo tampoco es ninguna garantía de que se experimentará una verdadera comunión. Muchas clases de escuela dominical y grupos pequeños son superficiales, no tienen idea de lo que es experimentar la comunión genuina. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? Es una pregunta. En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial. Consiste en la expresión genuina de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus temores, admite sus debilidades y pide la ayuda y oración de los demás. O sea, dice que la comunión verdadera es cuando usted le cuenta al pastor lo que usted siente. Yo le digo porque yo era una de las personas que yo no le contaba al pastor de mis luchas. Porque obviamente que uno con Dios puede salir adelante. Pero también es necesario que alguien con mayor entendimiento, que alguien con mayor poder, con mayor unción, ore por usted. Como yo le decía, el tema de mi depresión yo lo tomé como una lucha personal y yo le dije al Señor, me vas a sacar adelante de esto y esto va a ser lo que me va a hacer acordar de que yo dependo de ti. O sea, yo me afirmé, me fortalecí en el Señor, le dije, ¿me sacás de esto? Y esto va a ser lo que me recuerde que yo dependo de ti, Señor. Adiós.
O sea, yo me lo tomé como una lucha personal y no le pedí al pastor que ore por mí porque yo le pedí a Dios que me saque de eso para que eso me haga acordar que yo dependo de Él. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, una vez vino la policía a mi casa a decirme de que nosotros éramos usurpadores y que nos teníamos que presentar ante la ley. Yo no sabía qué hacer, sabía de que yo no era una usurpadora, sabía de que esta casa yo la había comprado, o sea, la había comprado con mi novio, que la estábamos pagando, yo sabía eso, pero no sabía cómo reaccionar ante la circunstancia. ¿Qué hice? Levanté mi teléfono, pastor, está pasando esto y esto y esto en mi casa. Me dice, quédate tranquila, Eli, que ya voy para allá. Se vino con la pastora. Habló con Jonathan, mi marido, mi novio. Habló con él, le explicamos lo que estaba pasando. Mi novio se desesperó, no sabía qué hacer, se puso mal porque, como yo digo, él no conoce a Dios. Yo estaba más tranquila en Dios. Lo único que hice ante la desesperación fue llamar a mi pastor. Mi pastor vino, oró por mi pareja para que se quede tranquilo, para que Dios le dé paz en su corazón y no se preocupe. Y me dijo, Eli, quédate tranquila que esto es una prueba más. Esto es una prueba más, ustedes tienen papeles, corroboran que ustedes están pagando, sí, listo. Bueno, quédense tranquilos. Esta casa se las dio Dios. Quédense tranquilos. O sea, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, se lo conté a mi pastor. Ustedes, cuando ustedes no puedan con algo, cuénteselo a su pastor, a alguien de su iglesia con la que usted tenga comunión. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es. O sea, usted dígale a su pastor, o a alguien que usted tenga confianza en la iglesia, dígale, yo soy así, soy asá, me pasa esto, me pasa lo otro, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con lo otro. Y esa persona va a orar por usted. Su pastor va a orar para usted, para que usted no se desespere en los pensamientos, para que usted... ¿Se entiende? O sea, acá nos está diciendo que la verdadera... O sea, en la comunión verdadera experimentamos autenticidad, dice el título. Y después nos dice, el verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que le sucede en su vida. Sea honesto. Tome luchas personales. Aférrese a eso y diga, yo voy a salir adelante y esto va a ser la razón por la que yo me acuerde que yo dependo de Dios. Haga eso. Pero cuando usted no pueda con algo, ya levante su teléfono y dígale, pastor, me está pasando esto y esto y esto, no sé cómo salir adelante, no sé qué es lo que hacer, ore por mí. El pastor está para eso, para guiarnos, para que cuando nosotros no podamos con algo, cuando nosotros nos debilitemos, el pastor ore por nosotros y nuestro Señor nos levante en fe. ¿Se entiende? Obviamente que no hay que depender del pastor. Usted no tiene que cualquier cosa que a usted le pase levantar el teléfono y llamar corriendo al pastor. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Pero hay luchas, hay pruebas que como nosotros no tenemos la experiencia, no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo reaccionar, nos hace falta Biblia, nos hace falta oración, no sabemos cómo reaccionar ante la situación. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí recurrimos al Señor. Ahí sí recurrimos a nuestro pastor, ahí sí recurrimos a nuestro pastor, porque nosotros no tenemos la experiencia, no tenemos no sabemos cómo defendernos, no tenemos la espada, no sabemos cómo sacar la espada que el Señor nos dio, que es la palabra, para nosotros defendernos, ¿se entiende? Dice, la autenticidad es exactamente lo contrario de lo que encuentras en algunas iglesias. En estas, en vez de una atmósfera de sinceridad y humildad, hay fingimiento, roles, politiquería, cordialidad superficial y conversación trivial. La gente se pone máscaras, está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. No mientan. Si Dios ya sabe cómo usted es. Si usted no puede cambiar, pídale al pastor que ore por eso, por lo que usted no puede cambiar.
Si usted no puede ganar tal lucha, pídale al pastor que ore por usted para que... Dios no manda que nosotros dependamos del pastor. No manda eso. Pero nos manda a que nosotros seamos honestos con la comunidad. Que seamos honestos, auténticos, con la gente que tiene más experiencia, que tiene más poder, que tiene más conocimiento del Señor. Sea honesto, dice, la gente se pone máscaras. ¿Para qué oculta lo que usted es? Y Dios ya sabe lo que usted es. Sea honesto, entréguele todo al Señor, y cuando usted no pueda con alguna carga, compártalasela al pastor, a alguna hermana que usted siente que tiene comunión, para que oren por usted. Dice, están a la defensiva. Lo que yo decía ayer, usted se siente identificado con lo que está predicando el pastor y usted se pone a la defensiva. No, que quién es el pastor para decirme que yo perdone, que perdone él. No. Vaya con el corazón dispuesto a aprender a la iglesia. El pastor da enseñanzas. Todas las enseñanzas que da el pastor vienen de Dios primeramente, para que usted las absorba. Me jugué con la saliva. Las ponga en práctica y pueda cambiar su vida. Para que las ponga en práctica y Dios se pueda manifestar en su vida. ¿Se entiende? Se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. Nadie es perfecto. No se sienta perfecto y mucho menos quiera reflejar algo que no es. Dios hoy nos está mandando a que nos saquemos las máscaras. A que cuando no podemos con algo nos está pesando, algo nos está absorbiendo, le pidamos al pastor o a alguien de la comunidad que ore por nosotros, que nos ayude en oración. ¿Se entiende? Estas actitudes matan la verdadera comunión. O sea, Dios manda que la iglesia tenga comunión. Y si usted está haciendo esto, que usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted está haciendo esto, está matando la verdadera comunión. No diga usted no, porque en la iglesia nadie es compañero. No, primero empiece por usted. Usted empiece a serle fiel a las personas. Empiece a orar por las personas en vez de criticarlas. Empiece a tomar como enseñanza todo lo que dice el pastor en vez de tomarlo como una crítica que está haciendo el pastor con usted. O sea, cambie de actitud. Cambie de actitud. Usted, empiece por usted el cambio. Empiece por usted el cambio. Dice, podemos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestras vidas. ¿Por qué oculta ese vicio? ¿Por qué oculta esa falta de perdón? ¿Por qué oculta ese secreto? ¿Por qué? Si Dios nos manda que seamos transparentes en nuestras vidas, así es la verdadera, así se puede experimentar la verdadera comunión. Yo me acuerdo que una vez una persona, el pastor cuenta su testimonio, que él era una persona así, asá. Y una persona viene y me dice, no quiero mentir, esperen. ¿Cómo es que me dijo? No me acuerdo las palabras justas, pero como que el pastor era de lo peor y te quiere venir a enseñar a vos a hacerlo mejor. Es que eso hace Dios. Nos hace reconocer, nos hace que nos humillemos en nuestras faltas, le entreguemos nuestra falta, le entreguemos lo peor, como decía esa persona, nos enseña a ser mejor y nos pide que nosotros enseñemos por gracia, demos por gracia lo que por gracia recibimos. O sea, usted no juzga al pastor si el pastor está diciendo yo era una persona con vicios y le están queriendo enseñar con depende a los vicios. No lo tome. O sea, no se ponga a la defensiva. Dice, esas actitudes matan la verdadera comunión. O sea, si el pastor le está hablando de vicio, le está hablando de falta de perdón, es porque Dios ya se lo enseñó. Uno no habla de lo que no tiene experiencia. Pídale a Dios
que lo haga una persona transparente. Que usted pueda confesar delante de la presencia de Dios sus pecados. Dios lo primero que nos manda a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él es confesar nuestras faltas. ¿Para qué? Para que nosotros en lo malo, en lo peor, como me decía esta persona, Dios se manifieste y nos haga lo mejor. Para que en donde nuestros enemigos nos apuntaban, no, porque esta persona era así, 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 Dios eso malo lo convierta en bueno y la gloria obviamente se la lleve el Señor. ¿Se entiende? Sea una persona transparente. La Biblia dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Deje de engañarse a usted mismo. No apunte a los demás si son pecadores, si tienen faltas, si son estos, si son los otros. No apunte. Transparente es usted, cambie su vida usted. Viva usted en la luz, para que usted refleje eso y la gente quiera ser como usted. Para que la gente diga, esta persona era de lo peor y ahora mira cómo es. Todo lo contrario, yo quiero eso para mi vida. Gracias, Señor, por esta enseñanza. El mundo cree que la intimidad necesita oscuridad. Pero Dios dice que esta ocurre en la luz. O sea, la intimidad con Dios, nosotros tenemos más intimidad con Dios cuando más transparentes somos. O sea, la persona transparente está en la luz, está con Dios. La persona que habla y fluye en lo que fue, en su pasado, y reconoce sus errores, es la persona que está más cercana a Dios. Y usted ahí criticándolo porque era una persona borracha, porque era una persona que tenía vicio, porque era una persona... Y si Dios ya lo cambió, ¿para qué usted se pone a criticarlo? Si Dios ya lo cambió. Él está hablando depende con respecto a sus experiencias. Depende de sus experiencias. Si Él está diciendo, yo era una persona borracha y Dios me cambió, es porque Dios puede hacer lo mismo con usted. No deje de estar a la defensiva. De que si Él era borracho me quiere venir a enseñar a mí a que yo no lo sea. O sea, ¿me explico en lo que digo? La oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, culpas, temores, fracasos y fallas. Pero al sacarlas a la luz, gracias, Señor, usted cuando se arrodille, deje de pedirle a Dios que cambie a su esposo, deje de pedirle a Dios que cambie a su hijo, deje de pedirle a Dios que cambie a su hermano, a su vecino. Pídale a Dios que saque, que sane sus dolores. Reconozca sus culpas, sus miedos, sus fracasos, sus fallas. Empiece por usted. Cambie usted para que usted pueda vivir en la luz y pueda vivir en comunión, pueda ser una persona transparente con los demás. Dice, pero al sacarla a la luz la ponemos a la vista y admitimos quiénes somos en realidad. Por supuesto, la autenticidad exige valor y humildad. Pídale a Dios que le dé valor y que le dé humildad para que usted reconozca lo que usted es, no tenga vergüenza, no se sienta juzgado, porque Dios no lo juzga. ¿Por qué usted se va a sentir juzgado por los demás? Usted tiene que ser libre, tiene que tener valor para usted reconocer lo que usted fue y porque Dios lo va a cambiar. Primero que nada, reconozca todas sus dolores, sus culpas, sus temores, sus fracasos y sus fallas delante de la presencia de Dios. Humíllese en la presencia de Dios, reconozca todo lo malo de usted y después cuando nosotros nos ponemos, Dios nos da el valor, nos da la humildad para ponernos a la vista de lo que nosotros éramos, para admitir quiénes éramos y así y enfrentamos, tenemos o sea, para ser auténticos tenemos que tener valor, tenemos que tener humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición. O sea, no tenga vergüenza, no tenga miedo del qué dirán cuando usted dice, no, porque yo era... Si Dios ya lo cambió, Dios ya lo amó.
Dios ya no lo ve como un pecador. Cuando usted se rinde en los pies del Señor, le entrega todo lo que le tiene que entregar al Señor, el Señor ya no lo ve como un pecador. No esté pensando que los demás lo están apuntando, no. No sienta rechazo, no se sienta rechazado, no se sienta herido. Dios no lo rechaza, Dios no lo hiere. No es de Dios el miedo. Entréguele todo eso al Señor, hermano. Todo entréguele al Señor, todo. ¿Por qué habríamos de correr ese riesgo?, pregunta. Dice, porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. La Escritura indica que nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados, dice. O sea, la persona que entiende, la persona que entiende, la persona que está en comunión con Dios, no tiene vergüenza, no tiene miedo, no tiene, al contrario, tiene valor, tiene humildad. No le importa el rechazo, no le importa si es herido nuevamente, porque el Señor nos va a hacer crecer espiritualmente. Nosotros humillándonos, haciendo eso, el Señor nos enaltece espiritualmente, crecemos espiritualmente. Dice, la Escritura indica que nuestra práctica, hay que poner en práctica todo lo que le enseña a su pastor. No llegue a su casa y deje de lado la enseñanza. Si el pastor dijo, hay que orar así, ore así. Si el pastor dijo, porque, no sé, tiene que perdonar, perdone. Porque el pastor dijo, tiene que vivir por la fe, todos los días levántese y recuérdese que usted tiene que vivir por la fe. O sea, ponga en práctica lo que el pastor enseña, ¿se entiende? Dice, nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados. No tenga vergüenza de decirle a su pastor el pecado, el error, la falta, el temor, la culpa, el dolor, el fracaso que usted siente. No tenga miedo de hacer eso. ¿Por qué? Porque el pastor orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Dice, el pastor va a orar por usted, para que Dios lo sane. El pastor va a orar por usted para que Dios lo sane, ¿se entiende? Solo podemos crecer si nos arriesgamos y no hay riesgo mayor que ser sincero con nosotros mismos y con otros. Solo podemos crecer si nos arriesgamos. Y no hay riesgo mayor que ser sincero con nosotros mismos y con otros. O sea, con respecto a la palabra otros, primero que nada, sea sincero con usted mismo, reconozca todas sus faltas y con respecto a otros, primero hágalo con Dios. Yo no digo que después de usted escuchar este video salga corriendo a confesarse como hacen los católicos, ¿no? En el coso. No, confiésese con Dios. Entre a su confesionario, pero con Dios, en su presencia. Reconozca todas sus faltas. Reconozca todas sus faltas, todas, hasta de eso que usted sabe que cómo es y piensa que todo. Cuando usted entienda de que si nosotros nos rendimos a Dios, le entregamos todo a Él, nuestro carácter, nuestra vida, nuestro futuro, nuestro pasado, Dios hace todo para bien. Cuando usted entienda eso, yo todos los días oro y le pido al Señor, Señor, hoy hice esto, hoy hice lo otro, perdóname, Padre amado, ayúdame, dame fuerza. Porque es una lucha constante tratar de vivir bien. Usted sabe cómo es este mundo, o sea, no hay mucho que decir, no hay mucho que agregar. Poca gente hay poca gente creyente en esta tierra. Y uno va en contra la marea. O sea, son todos iguales.
y uno quiere ser diferente, es como que está todo en contra. Vos querés hacer el bien y siempre sale algo o pasa algo para que trates de terminar, para que el diablo quiere que vos hagas el mal, no quiere que vos cambies. Entonces por esa razón es la que primero que nada hay que ser sinceros con nosotros y después con Dios, para que Dios nos vaya cambiando, para que Dios nos dé la fuerza todos los días para tratar de ser mejor persona, para luchemos por parecernos a Cristo, a Jesús. Amén. Dice, en la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como iglesia. Cada parte dependiente de todas las demás partes. O sea, usted tiene una experiencia en su vida que si usted la cuenta, eso le puede ayudar a otra persona. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo experiencias, cosas que a mí me dolieron y el Señor se resplandeció en mi vida, el Señor se manifestó, me dio la victoria. O sea, yo tengo experiencias en mi vida que si yo las cuento le va a servir a usted. Y así con sus experiencias. ¿Se entiende? Dice, la reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas, de compartir responsabilidades y de ayudarse unos a otros. Pablo dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. O sea, si yo le digo a usted, yo tengo la certeza, yo soy un testimonio vivo, yo acá como persona presente, hablándote a vos, yo te comparto que por mi fe el Señor me sanó una enfermedad que para los médicos no tenía cura. Acá, yo, la persona que te está hablando, el Señor le sanó una enfermedad que no tenía cura. Yo te comparto esto y vos creés lo que yo te estoy diciendo. Vos creés en que así como el Señor me sanó una enfermedad que no tenía cura para los médicos, te puede sanar la enfermedad que no tiene, los médicos te están diciendo que no tiene cura. El Señor te puede sacar ese vicio que vos pensás que no lo podés dejar. Yo te comparto mi fe. Y vos estás creyendo a lo que yo te estoy contando. Y si Dios te ayudó en algo específico, compartilo. Compartí esa fe. Tu fe ayudará al otro. Tu fe ayudará al otro, así como mi fe te está ayudando a vos. El Señor me sanó una enfermedad que para los médicos no tenían cura, hermano. Anduve por cantidad de hospitales. En un hospital solo me dieron 3 tratamientos distintos. 3, no 1. 3 tratamientos distintos. Ninguno me curó. Ninguno me curó la enfermedad que yo tenía. Me sanó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios me sanó, y para la gloria de Él no me quedó una marca. Tenía desde acá, yo les conté a ustedes, desde acá hasta la punta del dedo más largo, granitos con infección. Y de tanta infección que tenía los brazos el doble de lo que tengo. Imagínense, tengo los brazos grandes. Imagínense el doble de la hinchazón, de la cantidad de infección que tenía mi brazo. Y mis manos ni se imaginan, no las podía mover. Me acuerdo que agarraba el cepillo de dientes así con estos 2 dedos y movía la cabeza. Porque no podía hacer nada con las manos. Los dedos, era yo así y eran así mis dedos. O sea, se unían de tan hinchado que estaban, yo no podía abrir la mano. Imagínense la cantidad de infección que yo tenía en mis manos, en mis brazos. La picazón que eso me daba, hermano, no se lo deseo a nadie. La desesperación que me daba esos granos. En los 2 brazos tenía. En los 2. ¿Usted me cree si yo le digo que en
toda la otra parte de mi cuerpo no tenía nada, solamente la infección empezaba desde acá hasta acá. Del otro lado, desde acá hasta acá. Las axilas. Usted imagínese yo así, con las manos así, porque no podía hacer nada. No podía hacer nada, hermano, y el Señor me sanó. Me fui a un hospital que eran especialistas en dermatología. Me dieron 3 diagnósticos distintos. Los mismos médicos. 3 diagnósticos distintos. Supuestamente eran especialistas en dermatología, lo que es la piel, eran especialistas. No me pudieron sanar. ¿Quién me sanó? Mi Dios. Si yo le comparto esta fe a usted, yo creí, el pastor Gustavo Teixeira impuso su mano sobre mí y me dijo, si le crees, vas a ser sana. El Señor te quiere sanar, Él quiere sanarte, pero vos tenés que creer. Él quiere sacarte ese vicio, pero vos tenés que creer. Él puede librarte de la depresión, de la ansiedad. Él puede librarte de la desesperación de tus pensamientos. Él puede librarte de eso, pero vos tenés que querer. Del alcoholismo, de las drogas, de todo te puede liberar el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Yo tengo esa certeza. Yo acá soy un testimonio vivo del Señor. El Señor, yo les conté a ustedes, tenía un brazo y una pierna más o menos esto de corta. O sea, justamente esta mano, la que estoy haciendo más corta, es la que yo tenía más corta. Y el pie tenía más o menos eso también de corto. Y el Señor usó al apóstol Gustavo Teixeira, me dijo, Eli, tenés un brazo y un pie más corto. ¿Crees de que Dios puede hacer un milagro creativo en vos? Sí, pastor, lo creo. O sea, por mi fe, porque yo quise. Le comparto a usted lo mismo. Crea, si Dios lo hizo conmigo, ¿cómo no lo puedo hacer con usted? Yo era una persona que salía los fines de semana, que tomaba, que se iba a bailar. Me peleaba hasta con mi pareja por irme a bailar. De que vos quién sos para mandarme, que yo me iba a bailar y que esto y que lo otro. Y Dios me hizo entender, porque Dios, hermano, pero uno tiene que reconocer, uno tiene que humillarse, uno tiene que decir, Señor, acá estoy, sacame todo lo que no pertenezca a ti. Arrancame de raíz todo lo que no esté conectado con tu reino. Uno tiene que dar el primer paso. ¿Dios puede hacer milagros en tu vida? Sí que lo puede hacer. Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Yo puedo orar por usted y por más que usted no esté creyendo, Dios se va a manifestar en su vida para que eso sea la dependencia de Dios. Para que usted dependa, acordándose de eso, usted dependa de Dios. Puede pasar eso. Pero tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que ir confesando lo que nosotros, las faltas que tenemos, los errores, los vicios. Hay que dice acá que si nosotros le entregamos al Señor todo eso, ¿el Señor qué va a hacer? ¿Lo va a revertir o no? ¿Nos va a cambiar? Si nosotros le estamos diciendo, Señor, no quiero ser una persona que tiene ira, el Señor de a poquito te va a ir cambiando. ¿Se entiende? Dice, acá está, somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos junto a otros que nos animan. Junto a otros que nos animan. Servimos y honramos mutuamente. Más de 50 veces el Nuevo Testamento nos manda a hacer distintas tareas, unos a otros y unos con otros. La palabra de Dios señala, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No eres responsable de cada persona del cuerpo de Cristo, pero tienes una responsabilidad con ellos. Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudarlos. Dios no te dice que vos sos responsable de cada persona, pero te dice de que, o sea, Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudarlos a conocer del Señor, para ayudarlos ante una necesidad, para orar por ellos por una necesidad. ¿Se entiende? Porque, como yo les decía a usted, Dios se manifiesta, si yo creo, sí. Pero usted
tiene que después empezar a dar sus pasos. En la comunión verdadera experimentamos compasión. La compasión no se limita a dar consejos o una ayuda rápida y cosmética. La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice, entiendo lo que te está pasando y lo que sientes. No es raro ni es una locura. Hoy también se la conoce como empatía, pero la palabra bíblica es compasión. Dice, la compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. Tenga compasión por los demás. No se burle de las cosas que le pasan a los demás. Tenga compasión de ellos. Ore por ellos para que el Señor no los desampare, aunque no tenga fe, aunque no esté asistiendo a la iglesia. Dice, la Escritura afirma que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Anótelo en un papelito así como con colores. Mire, yo tengo así. ¿Ven ahí? Dije que tenía que hacer más. Justo hoy dije me voy a poner a hacer más. Y lo voy a hacer a este. Debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Anótelo en un papel. Así lo lee todos los días. Yo todos los días me siento acá enfrente de esto. Y estoy. Hebreos 11:1 dice que veré lo que creo. El Señor respalda mis intenciones por aquello que solo Él tiene preparado para mí. O sea, yo lo leo a eso. Usted haga lo mismo. Dice, la compasión satisface dos necesidades humanas esenciales. Ser entendidos y apreciados con nuestros sentimientos. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces comunión. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas que no tenemos tiempo para expresar nuestra compasión. Demuestre su compasión por los demás. O estamos preocupados con nuestros propios dolores. La autocompasión agota la compasión por los demás. Dios tiene compasión de nosotros. Humíllese en la presencia del Señor, entréguele toda su falta. Dios tiene compasión de nosotros. No hace falta que usted esté ahí autocomplaciéndose, que bueno, hago esto por esto. ¿Se entiende? Los grados... No, acá. La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los grados más simples de comunión son al compartir y al estudiar la palabra de Dios en comunidad. Un nivel más profundo es la comunión al servir, cuando ministramos entre varios en viajes misioneros o en proyectos de caridad. El nivel más profundo e intenso es la comunión en sufrimiento, cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. Los cristianos que mejor entienden este nivel son quienes en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta muerte, como Martínez por su fe. Dice, los cristianos que mejor entienden este nivel son quienes en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta muerte. Dice, cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás, nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. O sea, yo lo veo acá, el pastor, que son los más criticados, los más juzgados. Ellos son los que se solidarizan con nosotros, cargan nuestras penas, nuestro dolor, nos ayudan a sobrellevar las cargas. Ellos sufren la mayor persecución, el mayor desprecio y hasta a veces mueren por la fe. O sea, no sea de esta clase de personas. No sea de esta clase de personas. No juzgue, no desprecie. No haga persecución en contra de los demás. No ande ninguneando cosas que no son. Dice, la palabra de Dios nos manda, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros, no que hablemos unos de otros.
Dios nos manda eso. Ayúdense unos con otros. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. La ley de Cristo. No puso la ley el pastor, no pongo la ley yo, no. La ley de Cristo. No dice hablen de los demás. No dice juzguen a los demás. No dice desprecien a los demás. No dice apunten a los demás porque son pecadores. No dice eso. Dice cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Estamos en este mundo para ayudar. Es la ley de Cristo. Es la manera de obedecer la ley de Cristo. Ayudando unos a otros. Es en los momentos más intensos de crisis, dolor y duda cuando más nos necesitamos unos a otros. Cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Es lo que yo le decía. Cuando yo no pude, yo lo llamé a mi pastor, así un montón de veces. Una vuelta vivíamos en otro lado, en la casa que era prestada, vivíamos. Con mi novio nos levantamos un día en el medio del patio, una macumbería, brujería, no sé qué era, todo con una gallina muerta, velas, maíces, de todo. Levanto mi teléfono y lo llamo al pastor. Pastor, le digo, no. Ay, esto, y me dice, Eli, no lo toques. No lo toques, ya voy para allá. Vino, lo primero que hizo, se puso en comunión con Dios. Señor, acá estamos, bendecimos esta casa, somos tus hijos, es importante. Nos los enseñó ayer el pastor y mi Dios me lo está remarcando de vuelta. Es importante de que usted sepa que es hijo de Dios para que nada ni nadie pueda ir en contra suyo. Es importante que usted reconozca que es hijo de Dios. Es importante. Cuando el pastor oró y dijo, somos hijos de Dios, acá viven los hijos de Dios, nada, ni brujería, ni macumbería, ni nada puede ir en contra de ellos porque son hijos de Dios. Cuando usted reconoce que usted es hijo de Dios, pierde el miedo. Dice. Decía de que cuando estamos en momentos difíciles, yo llamaba a mi pastor, venga pastor, y él siempre, le doy gracias a Dios por su vida, siempre vino, oró por mí, por mi pareja, por mi casa, nos bendijo. Y por eso yo digo también que, obviamente que por la gracia del Señor y por el esfuerzo que yo pongo en aprender más de Dios, pero Él me enseñó tantas cosas, yo puse en práctica tantas enseñanzas de Él. O sea, Él perdió tanta gente en el camino por las enseñanzas que Él daba, pero no fue su culpa. No fue su culpa, fue culpa de la gente. O sea, las personas que se alejaron no fue porque el pastor enseñaba mal, fue porque ellos se sentían juzgados, porque ellos no se daban cuenta de que sus pecados ya habían sido perdonados. Ellos no se daban cuenta de que Dios les estaba enseñando a través del pastor para que ellos puedan llegar a ser como el pastor. No sé si mejor, porque Dios se manifiesta de distintas maneras. O sea, si usted va a una iglesia, usted es humilde, usted reconoce de que depende de Dios, usted cuando usted no tiene fuerza, cuando usted no puede, recurre al pastor, usted toma todo lo que dice el pastor como enseñanza, lo pone en práctica, sigue buscando de Dios, Dios se manifiesta. O sea, usted tiene que, primero que nada, reconocer, aceptar a Cristo en su corazón de que es su hijo. Segundo, tiene que poner en práctica todas las enseñanzas que da el pastor. No es, voy a la iglesia y vengo a mi casa y sigo mirando la tele. No es eso. Si usted quiere un cambio de verdad, tiene que seguir buscando de Dios. Tiene que aprender, lea la Biblia. Si es mujer, lea el Proverbios 31. Medite en cada versículo. Lea un versículo por día y medite en ese versículo. No se lea el Proverbio 31 completo en un día, no. Lea de a un versículo por día. Proverbios 31, 1 el primer día. Proverbios 31, 2 el segundo día. Medite en la palabra de Dios.
Los salmos, qué lindo que son los salmos. Medite por oraciones, no por párrafos, oraciones. Oraciones, medite en cada oración, en cada salmo. Dios oculta cosas maravillosas en cada párrafo de los salmos, en cada oración, de los salmos. Hoy leía uno que, mira, no tengo a mano las notas que yo voy tomando, quedaron arriba de la mesa. Pero hoy leí uno, hermano, un salmo hermoso. Hermoso, creo que era... Ay, no me acuerdo. Soy lerda, me cuesta aprender los números de los versículos que voy leyendo, pero las palabras las capto rápido. Estábamos acá, dice: en los momentos más intensos de crisis, dolor y duda es cuando más necesitamos de otros, de sus pastores, donde más lo necesita. No oculte. Dice: cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Necesitamos contar con un pequeño grupo de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para permitirnos salir adelante. En un pequeño grupo, el cuerpo de Cristo es real y tangible. Aunque Dios parezca distante, durante su sufrimiento, Job necesitó con desesperación contar con ese grupo. Clamó: aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Aunque usted esté dudando, aunque usted no tenga fe, aunque usted la situación lo esté consumiendo, su amigo, su pastor, alguien en quien usted confía de la comunidad de Dios, no le va a negar su lealtad. ¿Se entiende? En la comunión verdadera experimentamos misericordia. La comunión es un lugar de gracia donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestos a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Dios no manda que usted esté apuntando cuando alguien es pecador. Dios no manda a que usted se burle. Dios no manda a que usted hable mal del hermano que está en falta, al hermano que está alejado, al hermano que está en drogas, al hermano que se acercó de Dios, se alejó, de Dios y está en pecado. Dios no manda que usted le saque el cuero, que usted hable mal o que usted lo apunte. Dios manda que usted lo perdone, lo consuele para que no sea consumido por la tristeza. Uno ya sabe que está pecando. Uno ya siente culpa, siente tristeza cuando hace las cosas mal y conoce de Cristo. O sea, yo lo digo porque a mí me pasó. Y lo primero que hace la gente, Señor, ten misericordia de cada una de estas personas. Lo primero que hace la gente es juzgarte. Te apunta. Ah, menos mal que ibas a la iglesia. Mirá cómo andás tomando vino, mirá cómo andás saliendo al baile. Sí, ya lo sé, ya me siento mal, siento tristeza, siento culpa por lo que estoy haciendo. En vez de meterme el dedo ahí, escarbarme en lo que me duele, orá por mí. Perdoname, consolame, recordame de que hay un Dios que me está amando, que hay un Dios que me está perdonando. Por más que yo esté haciendo, que haga lo que haga, hay un Dios que me está esperando, con los brazos abiertos para darme amor, para restaurarme, para darme una vida hermosa. Recordame eso, no me estés apuntando, no me estés juzgando. Señor, apiádate de cada corazón que sea así, Jesús. Ten misericordia, como dice acá. Ten misericordia, Padre amado, de estas personas para que aprendan a ser como tú mandas, Señor. No es posible tener comunión sin perdón. Si usted no perdona, ¿cómo va a mantener la comunión en la iglesia? ¿Por qué el pastor nos perdona las 50 veces que nos vamos y volvemos de la iglesia? ¿Por qué el pastor nos perdona?
porque Él quiere comunión en su iglesia. Y si nosotros volvimos a su iglesia, es porque hay un propósito en nosotros y hay algo con lo que Él tiene que cumplir. Siempre, usted no se olvide que siempre la responsabilidad mayor cae ante sus pastores. Ore por ellos. En oración, pídale al Señor que le dé fuerzas, que lo renueve. No se ponga a hablar mal. No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice, no guarden rencor, porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos, en ocasiones intencionalmente y otras veces sin mala intención. Pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia, crear y sostener la comunión. La Escritura dice que tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La Escritura dice, tengan paciencia unos con otros. ¿Por qué usted en vez de tenerle paciencia a su hermano que se apartó de Dios, a su marido que no conoce de Dios, a su hijo, a su vecino? ¿Por qué en vez de quejarse no le tiene paciencia? ¿Por qué en vez de quejarse no lo perdona? El Señor los perdonó, nos perdonó a nosotros, el Señor. El Señor nos perdonó a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Si nosotros, siendo como somos, reconociendo nuestra falta, sabiendo todo lo que tenemos malo, aceptamos que el Señor nos perdonó. Lo leímos anteriormente. Primero el Señor nos hace reconocer todo lo que somos, nuestra falta a todos. Todo. Después el Señor aceptamos de que somos hijos de Dios, de que tenemos el ADN del Señor y que el Señor ya somos perdonados. No importa que hagamos lo que hagamos, el Señor ya nos ve como santos. Sabiendo eso, ¿por qué nosotros no perdonamos a los demás? ¿Por qué nosotros nos ponemos a señalarlo a los demás? Si así como el Señor perdona nuestras faltas, nosotros tenemos que perdonar a los demás, dice su palabra. Su palabra. No lo dice ningún pastor, no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, medite en la Biblia. Lea los primeros libros del Nuevo Testamento, ¿cómo es que se llaman? Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Lea esos libros. Por ahí empieza a estudiar la Biblia. Los evangelistas creo que le dicen, evangelios, algo así. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Recordamos que nunca se nos pedirá perdón más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. Así como Dios no le va a dar más de lo que usted se merece, Dios nos dice, nunca se nos pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. O sea, si Dios le está diciendo, su marido no cambia, su esto, usted persevera en que su marido es esto, su marido es lo otro. Acá Dios nos dice, recordemos, yo, usted, yo, recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. O sea, si Dios le está diciendo perdona a esas personas, porque Dios ya te perdonó lo mismo a vos. Nunca se te pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. Nunca. Cuando alguien te lastime, tienes que decidir, ¿usaré mi energía y mis emociones para vengarme o para buscar una solución? No es posible hacer ambas cosas. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado.
La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. Dice, el perdón debe ser inmediato. Lo pida o no quien ofendió. O sea, la persona que lo ofendió a usted, le pida perdón o no le pida perdón, usted por inmediato, dice, inmediato debe perdonar. De inmediato debe perdonarnos, dice el Señor. La confianza se reconstruye con el tiempo. O sea, usted, su corazón tiene que estar dispuesto a perdonar instantáneamente, inmediatamente, lo que la otra persona le hizo, le haya pedido perdón o no. Su corazón tiene que estar dispuesto a eso. Pero la confianza, no sé, yo te perdono, listo, te vuelvo a tener la misma confianza. No. La confianza se reconstruye con el tiempo. Esta requiere llevar un registro. Si una persona no lastima repetidas veces, Dios nos manda a perdonarlas al instante, pero no espera que confiemos en ellas de inmediato. Y tampoco supone que debemos permitir que siga lastimándonos. Lo vuelvo a leer. Dios nos manda a perdonar al instante a las personas que nos lastiman repetidas veces. Por ejemplo, nuestra pareja, nuestros hermanos de sangre, nuestros padres, nos pueden lastimar repetidas veces. Pero el Señor acá dice, si una persona nos lastima, nos está hablando así como le habla a usted, me habla a mí también el Señor, Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios, nuestro Señor, nos manda a perdonarla al instante. No mañana, pasado, no, al instante. Pero no espera, o sea, Dios quiere que nosotros perdonemos en el momento, pero no espera que confiemos en esas personas de inmediato. Y tampoco espera o supone que debemos permitir que nos sigan lastimando. Yo hoy aprendía del Proverbios 31 que Dios pide que la mujer tenga dignidad. ¿De qué se basa la dignidad? Busque qué significa la dignidad en Google. Dice que se hace respetar como persona. Dios manda que la mujer tenga dignidad. Que perdone al instante. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar que nos sigan lastimando. Tenemos que tener dignidad. Tenemos que tener dignidad. Dios me enseñaba eso hoy, leyendo el Proverbio 31, porque como les decía, lean un versículo por día, mediten, pregúntenle a Dios qué es lo que les quiere enseñar. ¿Se entiende? Pero eso no quiere decir, no supone que debemos permitir que siga lastimándonos. Deberá demostrar que el tiempo la ha transformado a la persona que nos lastima, ¿no? El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto por un pequeño grupo que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y ser responsables unos con otros. Cuesta recuperar la confianza. Cuesta mucho. Y uno restaura la confianza con la persona. Yo les cuento algo con respecto a esto. Que Dios dice que tenemos que perdonar, pero eso no quiere decir que tenemos que dejar que nos sigan lastimando. Me pasó con familia, con parientes, ¿no? Porque familia es madre, padre, hermanos. Me pasó con parientes a que yo les tuve que perdonar cosas que primeramente ellos nunca pidieron perdón, al contrario. Uno le pidió perdón a ellos. Pero como yo le dije a mi mamá una vez, le dije, ma, yo los perdono, pero los quiero lejos. Eso no quiere decir que yo no me hable. Eso no quiere decir que no se comparta una reunión familiar entre parientes, no. Eso quiere decir de que yo no les voy a dar el lugar a que ellos me vuelvan a lastimar.
Eso quiere decir de que yo no les voy a permitir que ellos me sigan lastimando. ¿La confianza está? Sí. ¿Seguimos hablando como si no hubiese pasado nada? Sí. ¿Nos reímos como si fuese que no pasa nada? Sí. Pero ellos no me van a volver a lastimar. Ellos no tienen el derecho, no tienen más autoridad sobre mi vida a lastimarme. Hagan lo que hagan en contra mía, a mí no me lastiman. Digan lo que digan en contra mía, a mí no me afecta. Porque yo no les doy el lugar a que me lastimen. Lo mismo haga con su pareja. Eso no... O sea, se supone que no debemos permitir que nos siga lastimando. No, eso no se basa que usted lo tiene que dejar a su pareja. Usted fortalézcase, pídale al Señor valor, humildad, confianza en usted, que no tenga miedo. Cuando usted le empieza a pedir al Señor fortaleza, dignidad, usted se fortalece como persona, tiene dignidad y su pareja se da vuelta así, como un panqueque. ¿Por qué? Porque está poniendo en primer lugar, Dios está poniendo en primer lugar su personalidad. Que usted perdone a su pareja no quiere decir que le siga permitiendo que lo lastime. Eso quiere decir de que usted lo perdona. Usted como que lo puede aceptar como que no. Si usted lo acepta, pídale al Señor dignidad, pídale al Señor fortaleza, pídale al Señor que no tener miedo, plántese firme delante de esa persona y dígale lo que usted siente. Yo te perdono, pero no te permito más esto, no lo otro, no lo otro. No. Y el Señor nos fortalece sentimentalmente y cualquier cosa que nos pueda llegar a hacer la otra persona ya no nos afecta. Hablando en lo sentimental, hablando en lo que es la familia, hablando en lo que es la amistad, se basa todo en lo mismo. Esto no quiere decir que usted tiene que perdonar infidelidades ni nada de eso, no. Eso Dios lo pone en su corazón. Yo no le voy a decir, no le perdoné, sí, perdonale, no. Hable con Dios, pregúntele a Dios, Señor, le tengo que perdonar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso está entre usted y Dios. Por eso usted tiene que tener intimidad con Dios. El Espíritu Santo lo tiene que guiar. Yo, ni el pastor, ni nadie les va a decir, déjalo, seguí con él. No, eso te lo pone Dios. Pero lo que es que permitir que te sigan lastimando, yo lo baso a otra cosa. Usted dice, deberá demostrar que el tiempo lo ha transformado. Usted tiene que plantarse firme, con dignidad, con fortaleza, delante de esa persona y el tiempo tiene que demostrarle que esa persona fue transformado. Para que usted vuelva a confiar en esa persona. ¿Se entiende? Yo, ¿por qué hay gente que la sigo teniendo lejos y la perdoné, la confianza, lo más bien, si le tengo que brindar mi casa, se lo hago, está la confianza. Pero el tiempo no me demostró que las personas cambiaron. Entonces los tengo lejos, no los permito a que me lastimen. ¿Se entiende? Hoy el Señor nos enseñaba que no hace falta tener una gran comunión con muchas personas. Que mientras más poco sea, el más pequeño sea el círculo, es mejor. Nos los enseñó hoy el Señor. Eso no quiere decir que usted tiene que perdonar a... Perdón. Usted tiene que perdonar a todas las personas. Eso no quiere decir que usted va a volver a compartir y a abrazarse y a todo con esas personas. El tiempo le tiene que demostrar que esa persona cambió para que usted le vuelva a tener confianza. El mejor lugar era lo que leíamos, el apoyo de los demás. Apóyese en alguien de la iglesia, porque dice creyente, para que tenga la posibilidad de que esa persona lo anime y usted anima a esa persona, porque hablábamos de que la fe se comparte y todo se comparte en Dios. Experimentarás
muchos otros beneficios si formás parte de un pequeño grupo comprometido con tener comunión verdadera. Es una parte esencial de tu vida cristiana que no puedes desatender. Por más de 2000 años los cristianos se han reunido regularmente en pequeños grupos para vivir en comunión. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. En el capítulo siguiente analizaremos lo que se requiere para crear este tipo de comunidad con otros creyentes. Pero espero que este capítulo haya despertado el hambre de una experiencia de autenticidad, reciprocidad, compasión y misericordia que experimentarás con la comunión verdadera. Fuiste creado para esa comunión. Busque lo que significa la palabra autenticidad, reciprocidad, compasión ya sabemos, misericordia, comunión. Si usted no conoce de estas palabras, busque el significado. Hable con Dios. Hable con Dios. El Señor nos enseñó que primeramente que nada hay que entregarle todo a Él. Primero. Todo hay que entregarle al Señor. Dice, necesito de otras personas en mi vida. Día 18 pensando en nuestro propósito. Día 18 pensando en nuestro propósito. Necesito de otras personas en mi vida. Ayer hablábamos del aislamiento. Hoy el Señor nos dice que es necesario que usted se rodee de gente que cree en Dios. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Lo dice la Biblia. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No se cumple la ley de Cristo de otra manera. No se cumple la ley de Cristo si usted juzga al pastor, si usted le saca el cuero al hermano, si usted chismea con otra hermana de la iglesia, de la comunidad de Dios. Ayude a otros a llevar sus cargas y así cumple la ley de Dios. ¿Qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad? ¿Qué es lo que usted puede hacer para mantener una relación con un creyente? Para así mantener un grado de intimidad y de autenticidad con esa persona. ¿Qué es lo que puede hacer hoy? ¿Qué primer paso puede dar para empezar a tener intimidad y autenticidad con otra persona? Primeramente con Dios y después con otra persona. Haga todo lo que esté a su alcance por tratar de cambiar, hermano. Trate de ser mejor persona. Entréguele todo a Dios. Entréguele todo a Dios. El Señor se manifiesta poderosamente en su vida si usted le da el primer lugar. Si usted se humilla de corazón, le dice, Señor, te entrego todo, Padre amado. Entréguele todo en la intimidad, Señor, entréguele todo. Todo. Practique lo que los pastores les enseña. Esfórcense por hacer todo lo que les conduzca a la paz. Tengan compasión de los demás. Experimenten misericordia. Vivan la vida juntos a los demás. Vivan la vida junto a los demás. Busque un círculo íntimo donde usted pueda sentirse libre de contar sus cosas, sus faltas. Primeramente hágalo en la presencia de Dios y después con un hermano. Le damos gracias a Dios por este día hermoso. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan linda que tú nos enseñaste ayer, de que no hay que saltar como conejos de iglesia en iglesia. Y hoy nos estás enseñando a que tenemos que convivir juntos. Que tú nos mandas a vivir como comunidad.
Le damos gracias a Dios, no se olvide, ponga en práctica cada una de las enseñanzas que escucha de su pastor, que las agarra de acá de este video, de alguna prédica de las redes sociales, ponga en práctica. Ponga en práctica, no se llene de información, y no haga nada. Aprenda poco y ponga en práctica eso poco que le están enseñando. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por su vida, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias por estar todos los días ahí mirándome, por el aguante que me hacen. Yo les doy muchas gracias a Dios por cada una de sus vidas. Sé que Él se lleva la gloria porque esto lo hago por y para Él, como veníamos aprendiendo. Lo invito a que usted le pida ideas a Dios. Empiece a servirle a Dios, no importa que si usted está cometiendo pecados. Yo no digo que usted los tiene que seguir haciendo. Pero si usted se entrega al Señor, el Señor ya no nos ve como pecadores. Si usted se entrega al Señor, a servirle, el Señor se va a ir manifestando en su vida grandemente, poderosamente, le va a cambiar todo. Dé el primer paso, empieza a cambiar, empieza a servirle al Señor. Esté como esté, no hace falta que sea perfecto, nadie en esta tierra es perfecto. Le damos gracias a Dios por cada día de vida. Le damos gracias a Dios por cada enseñanza. Le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Sea una persona agradecida. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. No esté fijándose en lo que le hace falta. El Señor manda que si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a dar mucho. Si nosotros somos agradecidos en lo poco, Él nos va a dar mucho. No se olvide de eso. Hoy el Señor me enseñaba en Lucas 12, desde el versículo 22 al versículo 31, que no hay que afanarse por lo que necesitamos, por qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. El Señor nos sostiene, que busquemos su reino y todo lo demás vendrá añadido. Busque de Dios, desenfóquese de lo material. Lo material lo mantiene esclavo. Lo material lo mantiene esclavo. Este sistema pensante lo mantiene esclavo. Usted piensa de que lo único que tiene que hacer en esta vida es vivir bien, trabajar, comer, saciar sus necesidades, y no es así. Busque el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. No se preocupe. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Cada día trae su propio afán. No se preocupe por el mañana, descanse en el Señor. Vaya a una iglesia, sirva a Dios. Ame al Señor, ame a los demás. Haga todo lo posible por cambiar. Haga todo lo posible por acercarse a la luz. Busque el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. Tenga compasión de los demás, tenga misericordia, no juzgue, no critique, ámelo, perdónelo. Consuélelo, tenga compasión de ellos, ore por ellos, visítelos, vaya, dígale que vuelva a la iglesia, no lo juzgue. Dios lo quiere usar a usted para volver a traer a ese hijo a su presencia. Si usted habla mal, no está cumpliendo la ley de Cristo. Si usted no los perdona, no los ama, no les tiene compasión, no les tiene misericordia, si usted no ora por ellos, no está cumpliendo la ley de Cristo. Busque el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido, me decía hoy el Señor. Gracias, Jesús, por este día, por cada una de sus vidas. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos estamos viendo en el próximo video. No les robo más de su tiempo. Les mando un beso y que Dios los bendiga grandemente. No se olviden que somos hijos de Dios.